lo que buscamos es la gloria de Dios, y mientras se predique su palabra, se predique su evangelio, se predique la cruz, donde sea, nosotros nos gozamos aquí. Así que desde El Paso, Texas, nos gozamos de todo lo que están haciendo. Bueno, dentro de algunas de las cosas que hago es pastorear el grupo de jóvenes de la iglesia Misión de Gracia en El Paso, Texas, y es un privilegio para mí predicar un día como este, que están celebrando 5 años como iglesia de vida y gracia. Y contaba en la reunión anterior que cuando me extendieron la invitación estaba orando y me estaba preguntando acerca de cómo podemos celebrar 5 años de la gracia de Dios en la vida de esta iglesia. Me preguntaba cómo puedo alentarlos, cómo puedo animar a mis hermanos, y estaba orando, estaba viendo algunos textos que eran posibles para predicar de una manera expositiva, pero Dios empezó a incomodar mi corazón y trajo a mi corazón un sermón que prediqué semanas atrás en una conferencia. Me resistí. No me gusta repetir predicaciones, pero creo que esto es lo que Dios quiere para nosotros en un día como este. Así que para iniciar, permítanme contarles una historia que va a ilustrar el mensaje de este día. El 13 de mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dio su primer discurso como primer ministro de Inglaterra. Tanto la nación como el parlamento no confiaban en él porque ya había tenido varios fracasos en el pasado, y estos fracasos le perseguían así como un perro sigue a su dueño. Hitler ya había invadido Polonia, Austria, Checoslovaquia, Noruega y Dinamarca, y a pesar de que Winston había tenido varios fracasos en el pasado, él era la única esperanza para esta nación. Y cuando pasó a ser ministro de Inglaterra, las fuerzas nazis sumaron a su conquista Holanda, Bélgica y Luxemburgo, siendo Francia el próximo destino. Los ingleses sabían que su derrota estaba cerca, que la guerra era inevitable, que su destrucción estaba por llegar, pero el discurso de Winston Churchill llenó de ánimo y furor a toda una nación. Sus palabras llenaron de fuerza y llenaron de esperanza sus corazones. Y tan solo imaginen ese momento, hermanos. Una nación que prefería rendirse a que pelear. Pero fue en medio de esas horas oscuras que su líder se dirigió a ellos y les dijo las siguientes palabras: no tengo nada que ofrecer salvo sangre, sudor y lágrimas. Nos encontramos frente a la más penosa prueba imaginable. Tenemos por delante muchos y largos meses de lucha y sufrimiento. Debemos luchar y luchar por tierra, mar y aire, con toda resolución y con toda la fuerza que Dios sea capaz de darnos. Y si preguntan cuál es nuestro objetivo, la victoria. La victoria cueste lo que cueste. La victoria pese a todos los terrores. La victoria por largo y amargo que sea el camino hasta alcanzarla. Esta generación no esperaba ver la paz en medio de la peor guerra que ha vivido la historia de la humanidad. Pero después de 5 largos años de lucha, después de que murieron aproximadamente 70 millones de personas, por fin había llegado la hora de anunciar las buenas noticias de paz. Y Winston se dirigió al mundo entero y les dijo: ayer en la mañana se ha firmado el acta de la derrota de todas las fuerzas alemanas en tierra, mar y aire en toda Europa. Viva por mucho tiempo el curso de la libertad. Literalmente, el sonido de la paz se podía escuchar en el mundo entero. Y aunque estos hombres que lucharon pensaron que las siguientes generaciones iban a ser mejores, ocurrió todo lo contrario. La generación que creció con el discurso de las malas noticias que se encontraban en guerra, fue una generación que supo apreciar la paz cuando ésta llegó.
Cuando llegó el discurso de paz, lograron entenderla porque ellos crecieron con el mensaje de las malas noticias, estuvieron peleando por 5 largos años, así que ellos conocían muy bien el costo de esa paz. Pero ¿qué ocurrió con las siguientes generaciones? Las siguientes generaciones menospreciaron el mensaje completo. Se olvidaron del primer discurso de Winston, del discurso de las malas noticias, el discurso de que se encontraban en guerra y de que había un enemigo, y solamente quisieron abrazar el mensaje de paz. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fue una generación que creció creyendo que era libre, pero al ver sus vidas eran esclavos de los mismos deseos malvados del pasado. Y este día, mis hermanos, vamos a estudiar los primeros 5 capítulos de la carta a los romanos. Veremos cómo el apóstol Pablo anuncia las buenas noticias del evangelio. Las buenas noticias de que ahora podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero veremos que este mensaje de paz no comienza con buenas noticias, sino que comienza con malas noticias. Las noticias más terribles que vas a escuchar en toda tu vida. Y luego veremos cómo el apóstol Pablo dice que después de entender estas malas noticias y las buenas noticias del evangelio, ahora como hijos de Dios podemos sufrir absolutamente cualquier cosa con esperanza, porque nuestro gozo y nuestra razón de vivir en medio del sufrimiento será la gloria de Dios. Por eso el título de este sermón es La gloria de Dios en el evangelio. Pero antes de entrar a nuestro texto, oremos al Padre para que nos dé la humildad de recibir lo que Él dice en su palabra, no lo que a un predicador se le quiere ocurrir decir, sino lo que Dios ha revelado en su palabra, que nos revele a su Hijo y su obra redentora en la cruz, y que al final nos dé el gozo de sufrir cualquier cosa por causa de su nombre. Porque déjame decirte, hay una frase que dice, si vives lo suficiente, sangrarás. ¿Sabes a lo que me refiero? Si vives lo suficiente, tienes la certeza de que vas a sufrir. Tienes la certeza de que vas a sentir dolor. Y hasta este momento, como iglesia, han vivido 5 años. Y si siguen viviendo lo suficiente, tengan por seguro de que sangrarán. De que llegará el tiempo de sentir dolor, de sentir sufrimiento. Pero lo único que los va a poder sostener como cristianos y como iglesia será su gozo en la gloria de Dios revelada en su evangelio. Así que oremos. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre por el cual nos podamos acercar a ti. No nos acercamos a ti usando nuestro nombre, nuestra propia justicia, nuestras obras, nuestros méritos o algún otro camino. Nos acercamos a ti por medio de Cristo, porque entendemos que solamente es por su vida, por su muerte y por su resurrección que nosotros tenemos entrada a ti, porque tú eres un Dios que es santo y que es justo, Señor. Padre, te pedimos que nos des la humildad, Señor, de recibir, Señor, lo que tú revelas en tu palabra, por más duro y amargo que sea, Señor. Pero también te pedimos que de manera simultánea nos reveles la persona de tu Hijo Jesús, que al ver su vida, al ver su muerte y al ver su resurrección, podamos ver que no hay otra esperanza para la humanidad, no hay otro camino y no hay otro Dios, Señor. Y después de ver tu evangelio, Señor, después de revelarnos tu gloria en el evangelio, concédenos el gozo, Señor, en esa gloria para poder sufrir cualquier cosa con esperanza, sufrir cualquier cosa por causa de tu nombre. Y esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. La primera parte de nuestro sermón veremos la necesidad de una esperanza.
Pablo comienza predicando las buenas noticias del Evangelio en Romanos 5, verso 1, y lo dice de la siguiente manera: justificados pues, es decir, ser declarados justos, recibir una perfección moral que no surge de nuestro corazón, sino que surge de afuera, de alguien más. Justificados pues por la fe, no por tus obras, no por tus méritos, no por algún otro camino, sino por la fe, es que podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las noticias más importantes y alegres que se han escuchado en el universo entero. Podemos tener paz para con Dios por medio de Jesús. No por lo que podamos hacer, no por nuestras obras, nuestras oraciones, nuestra vida religiosa, algún tipo de religión, algún otro camino, no. Podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta paz de la que habla Pablo no es la misma paz que él escribió en su carta a los filipenses. Aquel texto que dice que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestras almas y nuestros corazones. Pablo no está pensando en ese tipo de paz, sino que la paz de la cual está hablando en la carta de los Romanos es una paz que ahora existe en una relación en la que anteriormente se encontraba en guerra y que se encontraba en enemistad. Es verdad que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, pero la palabra evangelio durante mucho tiempo y en especial en el tiempo de Jesús era una palabra que se usaba como un término militar. Tan solo imaginen este escenario. Ustedes están en una ciudad que se encuentra en guerra y están todos temerosos porque están en peligro de ser atacados y de ser destruidos por un país enemigo, pero de repente llega un hombre a su ciudad y empieza a gritar: buenas noticias, evangelio, evangelio, la guerra ha terminado, ya no corremos peligro. La palabra evangelio era usada en ese contexto. Por eso, si se habla de las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús, por lo tanto debe de existir de manera simultánea una mala noticia. Si hay una vacuna es porque hay una enfermedad. Si hay esperanza es porque hay problemas. La palabra esperanza surgió en nuestro lenguaje debido a que los problemas, las dificultades, el sufrimiento y el dolor es real. Si esas cosas no ocurrieran, si no hubiera ese sufrimiento, esos problemas, jamás hubiera aparecido la palabra esperanza en nuestro lenguaje. Y si decimos nosotros que Jesús es nuestra única esperanza, entonces la pregunta es: ¿y cuál es nuestro gran problema? Mi deseo este día es, y quiero que me escuchen bien y se graben esto y estas palabras las estén recordando a lo largo del sermón. Mi propósito es que tú puedas entender que Dios te ama, que tú puedas experimentar y vivir el gozo de la gracia que hay en Cristo Jesús. Pero antes de poder llegar a contemplar y disfrutar la gloria de su amor y de su comunión, debemos recorrer un sendero doloroso de malas noticias. Así como Winston Churchill le dijo a la nación: llegaremos a la victoria por largo y amargo que sea el camino. Así que, hermanos, por más que sientas en la primera parte de este sermón, sientas las malas noticias del evangelio como un camino largo y amargo, quiero darte la certeza de que llegaremos a la victoria de la cruz del Calvario. Y si tú te preguntas, ¿pero por qué es tan importante hablar de las malas noticias del evangelio? Yo solamente quiero las buenas noticias del evangelio. La razón es de que así como solo distinguimos el brillo de las estrellas bajo el oscuro manto de la noche, las buenas noticias del evangelio solo brillarán con toda su fuerza a la luz de las malas noticias del evangelio. Hoy en día vemos una generación muy semejante a la generación que vino después de la Segunda Guerra Mundial.
Esta generación ha querido escuchar el mensaje de paz y no le ha dado importancia al mensaje de las malas noticias de que nos encontramos en guerra. Y el resultado ha sido el mismo. No han logrado entender la paz que Dios ofrece en Cristo Jesús, y por ese motivo han provocado que las iglesias se llenen de personas que han experimentado falsas conversiones. Personas que viven engañadas creyendo que van a ir al cielo cuando su destino final es un infierno eterno. Y hermanos, nos debemos guardar de no caer en este error. Por la mala predicación del evangelio tenemos personas en nuestras iglesias que aman los beneficios del evangelio, pero aborrecen la persona de Cristo. Por una mala predicación del evangelio, Jesús es llamado el príncipe de paz, pero las personas quieren la paz, pero no quieren al príncipe. Al no predicar correctamente el evangelio, Jesús es llamado el príncipe de los pastores, y la gente quiere un pastor que los cuide, pero no quieren un príncipe que los gobierne. Y lamentablemente, cuando las iglesias desconocen el evangelio y no predican el evangelio revelado en la escritura, mandan más personas al infierno que las que el mundo lo hace. Y tú puedes decirme, pero hermano Quique, comenzaste hablando de un texto, Romanos 5:1, y ahí se ve Pablo hablando del amor de Dios. Y eso es verdad. Pero Pablo no comenzó la predicación del evangelio en el capítulo 5, sino que lo hace desde el capítulo 1. Y el capítulo 1 de la carta a los romanos comienza con una noticia terrible, una noticia mucho peor que una guerra mundial, una noticia que debería hacerte temblar en esta tarde, una noticia que debería hacerte rogar a Dios de que Él tenga misericordia de tu vida y de que te salve. Escúchame bien, hermano, jamás podrás entender lo que es el amor de Dios si no entiendes de qué necesitas ser salvado. Por eso Pablo comienza predicando el evangelio en Romanos capítulo 1, verso 16. Y comienza diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que aclarar que él no se avergüenza del evangelio? La respuesta es de que si tú ves el mensaje del evangelio y lo que el mundo enseña, hay mucho de qué avergonzarse. Porque el mensaje del evangelio contradice de manera absoluta todo lo que la cultura enseña. Pero Pablo no se avergonzaba porque él sabía que el evangelio es una verdad exclusiva. No hay otro camino de salvación, no hay otro Dios, no hay otra religión, solamente hay una vida, un camino, y ese es Cristo, una verdad exclusiva. Así que Pablo no se avergonzaba de este evangelio, porque él decía que este era el único medio para poder ser salvado. Pero la pregunta es, ¿salvado de qué? ¿Salvado de una vida que no tiene propósito? ¿Salvado de una vida que no tiene prosperidad? Pablo da la respuesta de que tenemos que ser salvados en los siguientes versículos, verso 18 al 23. Y él responde, ¿por qué tenemos que ser salvados? Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Las primeras palabras de la Biblia dicen, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Pablo en este
texto nos está diciendo que ningún hombre tiene la excusa de decir es que yo no pude creer en Dios porque no había evidencia suficiente. Porque el apóstol Pablo dice que al ver este gran universo en el que vivimos, la existencia de Dios es evidente, es lógica y es racional. Y no solamente eso, al ver el mundo que Dios creó, también podemos conocer cómo es el carácter y la naturaleza de Dios. Porque al ver el mundo es evidente de que Dios debe de ser todopoderoso, sabio, soberano, autoexistente, eterno, omnisciente, omnipresente, amor, santo, justo y toda una infinidad de atributos más. Por eso uno de los físicos y matemáticos más notables de nuestros siglos, el doctor Paul Davies, ganador del premio Templeton, dijo lo siguiente: existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás del universo. Parece que alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Ya no podemos escapar de la evidencia racional de que Dios existe. Pablo también dice que el hombre sabe de la existencia de Dios por una evidencia interna que es nuestra conciencia que nos manifiesta una ley moral, una conciencia que nos acusa, una conciencia que nos hace sentir culpables, nos hace sentir sucios cuando quebrantamos esta ley moral interna. Y si en nosotros existe esta ley moral, eso nos conduce de manera lógica a un legislador, a un dador de esa ley. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 2:14 dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con una ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Así que tanto la evidencia externa del mundo como la evidencia interna de nuestras conciencias proclaman la existencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo no ve la incredulidad de los hombres debido a la falta de evidencia, sino que la incredulidad de los hombres es debido a un corazón perverso, un corazón rebelde que se opone ante lo que es evidente, ante lo que es palpable con sus ojos y sus manos. Por eso el salmista escribió: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y un gran ejemplo de un hombre necio que dijo que no hay Dios fue el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue criado como cristiano, incluso estudió en el seminario para ser pastor, pero como a los 20 años contrajo sífilis, por ese motivo abandonó la fe. Este hombre años más tarde escribiría: Dios ha muerto. Y como Dios ha muerto, ahora nos podemos convertir en lo que él denominó el superhombre. Es decir, ahora nosotros podemos ser Dios mismo. Ahora tú puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Ahora tú puedes decidir qué hacer y qué no hacer. Y muchos hombres vieron el pensamiento de Nietzsche como algo novedoso. Pero hermano, no hay nada nuevo debajo del sol, porque las ideas de Nietzsche eran tan viejas como el jardín del Edén. En el principio vemos que Satanás tentó a Adán y Eva para que comieran del fruto del árbol que Dios les había prohibido no comer, y que si lo hacían debían enfrentarse a su justicia y a su santidad, y que si lo hacían debían de recibir como castigo el ser declarados malditos al obtener una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna bajo la ira de Dios. Y muchos de ustedes pueden pensar: espera, ¿tanto por un fruto? Dios hizo tanto escándalo con su justicia por un mero fruto. Tú tienes que entender quién es Dios para que puedas entender el valor de su gloria y puedas entender por qué este acto de desobediencia no se trató de un mero fruto, sino que se trató de un acto de traición cósmica. Hermano, Dios no determinó lo que era bueno
y lo que era malo de una manera arbitraria, como si hubiera existido la posibilidad de que Dios hubiera decidido que la mentira fuera algo bueno o que el adulterio fuera algo bueno. A veces así está orando: Dios, ¿por qué no tomaste la decisión de que esas cosas fueran buenas si me gustan tanto? A veces pensamos a Dios como tomando una moneda y echando un volado al aire. Puso la mentira enfrente de él y dijo: si cae cara, la mentira va a ser mala. Cayó cara. Pero Dios no determinó lo que era bueno y lo que era malo de esa manera, sino que Dios mismo en su esencia y en la naturaleza de su ser determina lo que es bueno y lo que es malo. Eso significa que si Dios en su esencia es fiel, eso significa que la infidelidad es pecado. Si Dios en su esencia y en la naturaleza de su ser es verdad, por lo tanto el pecado, la mentira es pecado. Si Dios en su esencia y en la naturaleza de su ser es bondadoso, eso significa que el egoísmo es pecado. Todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios es lo que se denomina como pecado, porque Dios mismo es el estándar para definir lo que es bueno y lo que es malo. Así que cuando Adán y Eva fueron tentados, Satanás les dijo que si comían del árbol que Dios les había prohibido comer, ellos podrían ser como Dios. Pero esperen un momento, Adán y Eva ya eran como Dios, porque al igual que nosotros, ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que la tentación de Satanás iba más allá. La tentación era poder ser igual a Dios en el sentido de poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. Es como si Satanás les hubiera dicho: no dejen que Dios sea el estándar para definir lo que es bueno y lo que es malo. No permitan que Dios sea el estándar para que Él determine qué hacer y qué no hacer. Ustedes sean el estándar, ustedes sean el parámetro, ustedes sean como Dios. Y el hombre, como todos conocemos la historia, no pudo resistir semejante tentación. El hombre prefirió su propia gloria en lugar de disfrutar y honrar la gloria de Dios. La gloria de Dios no es en sí uno de sus atributos, sino que es el conjunto de todos sus atributos. La gloria de Dios es la suma de todo lo que Dios es. Así que cuando vemos que Dios manifiesta su gloria, lo que hace es manifestar toda la plenitud de su ser al revelar sus atributos. Por eso cuando vemos la creación, vemos la gloria de Dios, porque al ver la creación podemos ver sus atributos como su poder, su sabiduría, su creatividad, su belleza. Pero el hombre, al tener esta tentación delante de él no quiso que los cielos contaran la gloria de Dios, que el firmamento anunciara la obra de sus manos, sino que el hombre prefirió que los cielos contaran su propia gloria. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El hombre no consiguió lo que Satanás le prometió, sino que ocurrió todo lo contrario. No se convirtieron en Dios, más bien la imagen de Dios que ya estaba impresa en ellos se distorsionó, se perdió, se quedó manchada. Luego murieron espiritualmente, con el tiempo morirían físicamente y pasaron de estar bendecidos por Dios a ser declarados malditos por Dios. Y Dios es santo y Dios es justo, por eso tuvo que castigar y maldecir a la humanidad. Pero déjame darte una ilustración para entender muy bien qué fue lo que ocurrió. En una ocasión estaba un soldado alemán, se subió a un taxi y le comenzó a predicar el evangelio. El taxista no entendió la parte de las malas noticias del evangelio. No entendió que Dios era justo, que Dios podía ser un Dios de ira, porque ¿cómo va a ser un Dios de ira y un Dios de amor al mismo tiempo? Así que este hombre, para ayudarle a entender, le dijo lo siguiente: si yo te doy un golpe, ¿qué me harías? Te arrojaría fuera de mi taxi. El soldado le dice: y si yo me acercara a cualquier hombre en la calle y le diera un golpe, ¿qué me haría él?
Probablemente llamaría a todos sus amigos y entre todos te darían una paliza. Luego el soldado le dijo: ¿y qué pasaría si yo fuera al cuartel general del ejército alemán y le diera un golpe a uno de los principales directores de ese lugar? Te darían una golpiza y después te pondrían en la cárcel. Y finalmente el soldado le hizo esta pregunta: si yo fuera al líder de este país y le diera un golpe, ¿qué pasaría conmigo? El taxista detuvo el carro, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: ciertamente morirías. Así que el soldado le respondió: ¿te das cuenta de que la gravedad del castigo siempre dependerá de la posición de la persona a quien ofendes? Y hermanos, tú y yo no nos hemos rebelado contra el rey de una nación, sino que nos hemos rebelado contra el creador del universo, contra el creador de nuestras propias vidas. Y si rebelarse contra el rey de una nación podemos recibir como castigo la muerte, ¿qué no merecemos por rebelarnos contra el creador de todas las cosas? Si el Dios que hemos ofendido es infinitamente valioso, poseedor de una gloria infinita, entonces el castigo debe corresponder con ese valor infinito que ofendimos. Por eso el castigo justo y equivalente debe de ser un tormento eterno, infinito en el infierno bajo la ira de Dios. Y no importa cuánto intentemos ilustrar los horrores del infierno, porque ninguna ilustración será lo suficientemente exagerada para describirlo, porque siempre nos quedaremos cortos. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y 2 de la carta a los romanos, dice que nuestro problema es que, aun sabiendo que Dios existe, aun sabiendo que Él es justo y que Él es santo, aún sabiendo la gloria de su ser que manifiesta el conjunto de sus atributos, aún así no hemos querido honrarlo y nos hemos hecho vanos en nuestra manera de pensar. Y hay una mala noticia, porque no solamente el filósofo Friedrich Nietzsche se hizo vano en su razonamiento, sino que todos nosotros en este lugar y en algún punto de nuestra vida hemos dicho: Dios ha muerto. Dios ha muerto para mí. Dios ha muerto para mí y no quiero vivir para Él. Quiero alejarme de Él. Yo quiero definir lo que es bueno y lo que es malo. Yo quiero definir lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Yo no quiero vivir para su gloria. Yo quiero vivir para mi propia gloria. Dios ha muerto. Y tal vez tú estás pensando en tu lugar: oye, pero yo no soy tan malo. Yo soy una buena persona. Y estoy seguro de que Dios piensa lo mismo acerca de mí. Pero veamos lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Romanos 1, verso 28 al 32. Y como ellos, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí alguien puede pensar: oh, entonces Dios es el culpable, porque aquí el texto dice que Dios me entregó a una mente reprobada. Entonces yo tengo estos deseos pecaminosos, ¿acaso porque Dios me entregó y me dejó solo en esta manera de pensar? No. Esta palabra en su idioma original, en el griego, lo que significa es lo siguiente. Imagínate tú que eres padre y tienes a tu hijo y hay un precipicio y tu hijo quiere correr hacia el precipicio. Esa es su voluntad, ese es su deseo, eso es lo que él quiere hacer. Así que él está corriendo y aquí está el precipicio. Pero tú, en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, ¿qué haces? Lo sostienes de su camisa y lo detienes y le dices: no corras, vas a morir. Ve la profundidad de eso, ve lo terrible de eso, ve la muerte que te puede esperar. Y tú le estás deteniendo, pero tu hijo sigue corriendo, sigue corriendo.
En este texto dice que Dios nos sostiene de esa manera. Dios te ha advertido a ti, por medio de tus padres tal vez, por medio de alguna predicación, tal vez al venir los domingos, a una reunión de jóvenes. Dios está ahí, deteniéndote, sosteniéndote en su gracia común, pero tú sigues corriendo. Y lo que dice Pablo en este texto, que puede llegar el día que la paciencia de Dios termine, que Dios retire su gracia común de ti. Y lo único que Dios va a hacer soltarte, y lo que va a ocurrir es de que tú vas a caer. Entonces, ¿quién fue el culpable de eso? Nosotros. Entonces, que Dios los entregó una mente reprobada. ¿Así quieres vivir? ¿Es lo que quieres? Tú ya sabes las consecuencias. Adelante, te dejo a merced de tu propia voluntad. ¿Y qué sucede con eso? Verso 29, una descripción de nuestras personas. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esa palabra me sorprende. Ya no nos satisfacemos solamente con hacer el mal. Ya probamos todo. Ahora vamos a inventar más males. Desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo no está diciendo aquí, ¿y cómo puedo convencer al hombre de que la doctrina de la ira y la justicia de Dios es verdadera? Eso no es lo que hace. En el verso 32 dice que todos nosotros, debido a nuestras conciencias, conocemos y entendemos el juicio de Dios. Y aún sabiendo que nuestra conciencia nos dice que somos merecedores de la ira de Dios por causa de nuestros pecados, no solamente dice que pecamos, sino que nos complacemos en eso. Nos da deleite, nos da gozo. La cultura nos dice, ustedes son buenos por naturaleza, solamente que toman malas decisiones. Pero eso no es cierto, porque por causa de la desobediencia de Adán, que era nuestro representante delante de Dios, cuando Adán cayó, caímos todos nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros nacemos con una naturaleza caída y con una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que es enemiga de Dios, una naturaleza que nos hace oponernos a Dios, no desear a Dios y hacer todo lo posible para liberarnos de Él. Y aún así, ¿sigues creyendo que eres una buena persona? ¿Qué pasaría si pudiera tomar tu corazón y pudiera conectarlo a estas pantallas, y que en estas pantallas salieran todos tus pensamientos, todos tus deseos, toda tu vida, todo lo que haces a ocultas, las fotos que tienes en tu celular, las cosas que haces? ¿Acaso saldrías de aquí, comprarías unas palomitas, unos refrescos y nos dirías a todos nosotros, vamos a ver la película de mi vida, se va a poner buenísima? Yo creo que ninguno de nosotros haríamos eso. Yo creo que cada uno de nosotros saldríamos corriendo de este lugar, buscaríamos el lugar más solitario del mundo para que nadie jamás nos encuentre. Y la razón por la cual no logramos entender cómo un Dios de amor al mismo tiempo puede ser un Dios de ira y de justicia que manda personas al infierno, es porque no logramos entender lo que es el amor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú amas a los bebés? Entonces debes de odiar y aborrecer el aborto. ¿Tú amas a los afroamericanos? Entonces debes de odiar y aborrecer algo como la esclavitud. Tú amas al ser humano independientemente de su posición social, su posición económica, porque tú entiendes que cada ser humano
has sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tú debes de aborrecer y odiar algo como el racismo. Si Dios es amor y si Dios es bueno, entonces Él tiene que aborrecer y debe de sentir ira contra todo aquello que atenta con lo que es justo y con lo que es bueno. Ahora, eso significa que la ira de Dios, no estamos bajo la ira de Dios, sino que Dios solamente siente ira hacia el pecado. Hay una frase muy famosa que circula entre nosotros que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero no hay mentira más grande que se haya dicho, porque la Escritura en ninguna parte enseña eso. El pecado no es algo independiente a ti. El pecado es algo que está dentro de ti. Y cuando yo leo la Escritura, yo nunca veo a Dios mandando al infierno al pecado o juzgando el pecado. Lo que vemos en la Escritura es Dios mandando al infierno y juzgando al pecador. Y si tú dices, bueno, ¿realmente soy un pecador? La mala noticia es que tú y yo somos pecadores. Y la Escritura así lo enseña. Pablo lo dice así en Romanos 3, verso 9 al 11. Hemos denunciado que todos, no algunos, todos, si tú entras en esa lista, hemos denunciado que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos sabemos que la palabra pecado significa errar al blanco. Dios pone sus mandamientos delante de nosotros, nos da el dardo de nuestra voluntad y nos dice: tienes que dar al centro, tienes que dar al centro de mi voluntad, tienes que dar al centro de mis mandamientos. Y ahí estamos nosotros con nuestro dardo de nuestra voluntad. Y a veces pensamos que vemos los mandamientos y ahí estamos viviendo, intentando darle al blanco. Pero la realidad es de que somos mucho peor que eso. Nosotros vemos al blanco, vemos sus mandamientos, tomamos el dardo de nuestra voluntad y lo que hacemos es voltear a la dirección opuesta y lanzar nuestro dardo para otro lado. Y hasta este punto tú puedes decir: está bien, está bien. No soy bueno, pero tampoco soy tan malo. Y tú puedes decir que no eres tan malo porque piensas: bueno, yo no he matado a nadie, yo no he sido un adúltero. Y piensas así porque tratas de compararte con tu prójimo. Pero tu prójimo no es el estándar. Tu prójimo no es la altura que tú tienes que alcanzar, sino que Dios mismo es el estándar. Y tan solo vean los mandamientos de Dios en la persona de Cristo. Jesús dice: todo el que aborrece a su hermano es culpable de asesinato. Todo el que mira a una mujer con lujuria es un adúltero. Por eso, la mentira más grande, posiblemente la mentira más grande de la iglesia del siglo XXI, no es el evangelio falso de la prosperidad, sino este mensaje que dice: no importa lo que hayas hecho, porque Dios no está enojado contigo. A Dios no le ha ofendido tu manera de vivir. Él está tranquilo ahí en su trono. Tú eres el que está enojado con Dios, pero a Dios no le ha ofendido su pecado. No hay mentira más terrible que esta. Le decimos a la gente: ven tal y como eres. Y aunque eso en parte es verdad, de que podemos venir ante Él tal como somos, pero no se debe a que nuestro pecado no es un problema para Dios, como si Dios dijera: tu pecado no me ha ofendido, así que puedes venir ante mí tal y como eres. No, la razón por la cual podemos venir tal y como somos es debido a la obra redentora de Cristo, porque Él vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. Y aunque ahorita llegaremos a esa parte de las buenas noticias del evangelio, primero veamos lo que Dios piensa acerca de pecadores como nosotros.
y veamos cómo estas frases populares de nuestro cristianismo contemporáneo contradicen lo que la palabra enseña. Salmo 5, 4 al 6 dice: oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Habacuc 1:13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pablo en Efesios 5 del verso 5 al 6 dice: ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie se engañe con palabras vanas. Ven y tal como eres. No importa, no has ofendido a Dios. Puedes permanecer igual porque aún así Él te ama. No dejen que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Proverbios 11:20 dice: los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Y la pregunta aquí es: ¿quién de ustedes tiene un camino intachable? En todos estos versículos yo leo las palabras: no tolero, aborrezco y detesto al pecador. En ninguno de estos textos yo leí: aborrezco el pecado, pero amo al pecador. Y la razón es: ¿por qué? Porque Dios es santo y porque Dios es justo y sus ojos son muy limpios para mirar el mal. Incluso cuando vemos una película, sea real o sea ciencia ficción, cuando los malos se salen con la suya, ¿cómo reaccionamos? Nos paramos de nuestros asientos y es: atrapen a esos desgraciados, ya mátenlos, pena de muerte, y nos enojamos cuando el malvado se sale con la suya. Si nosotros, aun siendo malos, aun siendo pecadores, queremos la condenación de los malvados, ¿cuánto más Dios, que es perfectamente justo y perfectamente santo? En el libro de Hechos capítulo 2 vemos al apóstol Pedro predicando estas malas noticias del evangelio, y vemos que los corazones de la multitud se comienzan a quebrantar. La gente se comienza a desesperar y le comienza a decir a los apóstoles: y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar a una persona culpable como yo? Si viéramos a un juez en nuestra ciudad perdonando y dejando libre a un asesino, ¿qué pensaríamos acerca de ese juez? Qué buen juez, qué misericordioso, qué bueno. No pensaríamos ninguno de nosotros eso. Diríamos: juez corrupto, juez malvado. Y la pregunta es: si Dios es justo y Dios es perfecto y nosotros somos culpables, entonces Dios, ¿cómo nos puede perdonar? Porque si Dios te perdona, entonces Dios dejaría de ser justo, y si no es justo, entonces Él no es Dios. Por eso la multitud, al escuchar la predicación de Pedro, decía: ¿qué haremos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y luego el pueblo judío sabía que en la ley decía que Dios le dijo a Moisés: no tendré por inocente al culpable. Y esto es desconsolador, porque nosotros sabemos que somos personas culpables, pero somos personas que queremos vernos como inocentes ante los ojos de Dios. Así que es una mala noticia escuchar que Dios mismo dijo: no tendré por inocente al culpable. Así que ¿cuál es nuestra esperanza? Queremos ir al cielo, pero la demanda de Dios para que un hombre pueda estar en su presencia es la siguiente: sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto, y sean santos como yo soy santo. ¿Quién de nosotros puede cumplir ese requisito? Nadie. Esto nos hace sentir que ya no hay esperanza para nosotros,
pero es en medio de este gran problema que parece imposible de resolverse, donde Dios comienza a revelar la gloria de su gracia. Porque vemos que desde el inicio, cuando Dios condenó a la humanidad, cuando Dios maldijo al hombre, a la mujer, a la serpiente y al mundo por causa del hombre, vemos que de manera simultánea en ese juicio Dios revela su gracia. Porque mientras está maldiciendo a la serpiente, le dice, pero vendrá un hombre, le dice a la serpiente, vendrá un hombre de la simiente de esta mujer, y este hombre va a ser el Salvador. Este hombre te va a aplastar la cabeza, aunque tú le vas a herir en el calcañar. Así que la historia de la Biblia, ¿de qué se trata? No se trata de ti. Tú no eres David, tú no eres Salomón, tú no eres el profeta Samuel, tú no eres el apóstol Pablo. Ningún personaje de la Biblia se trata acerca de ti. La historia de la Biblia se trata de la gran espera de este hombre. Y cada historia de la Biblia, cada personaje, cada rito, cada ceremonia, cada punto y coma estaban anticipando la llegada de este hombre. Y la buena noticia, ¿cuál es? Que tú y yo ya no tenemos que esperar. Porque hace 2000 años Dios reveló esta promesa de su gracia. Gracia que es nuestra esperanza. Porque escucha bien, hermano, porque hace 2000 años hubo en el mundo un pesebre, y en este pesebre algo más grande que el mundo entero. Este pequeño niño que nació de María, siendo ella virgen por la obra del Espíritu Santo, no era un mero hombre, sino que era Dios mismo hecho carne, Dios el Hijo hecho hombre. ¿Te das cuenta de la noticia? El Dios justo y santo. El Dios santo que tiene los ojos muy limpios como para ver el mal. El Dios santo que aborrece al pecador, no tolera al pecador. El Dios justo que condena por la eternidad a los pecadores. El Dios santo que no puede convivir con el pecado, ahora se hace hombre para convivir entre pecadores. Y la pregunta es, ¿por qué se hizo hombre? Nosotros, por causa de nuestro pecado, todos los hombres quieren ser reyes. Todos los reyes quieren ser dioses, pero solamente Dios quiso ser hombre. ¿Y por qué? Porque no hay y no había otro camino para nuestra salvación más que por el milagro más grande que ha existido, que es la encarnación, Dios hecho hombre. Así que Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, vivió una vida perfecta cumpliendo la ley de Dios. La vida que tú no pudiste vivir y que no quisiste vivir, Jesús sí la vivió. Él cumplió todos los mandamientos y no fue hallado en él ningún pecado. En una ocasión Jesús se acerca a los fariseos y le dice: ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Y hubo silencio. Cuando Jesús fue entregado ante Pilato y Pilato lo interroga, se acerca a la multitud y les dice: yo no he encontrado ningún mal en este hombre, y la razón es porque él cumplió la ley de Dios a la perfección, la ley que tú y yo quebrantamos todos los días, la ley que incluso tú y yo quebrantamos el día de hoy. Pero es aquí donde las buenas noticias del Evangelio comienzan a brillar como las estrellas por la noche. Se acercaba el día de la muerte de Cristo y vemos que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Nuestro primer representante, ¿quién era? Adán. Un hombre sin pecado, un hombre perfecto, un hombre que conocía a Dios, viviendo en un mundo perfecto, en un mundo donde no había pecado. Y fue tentado y cedió a la tentación, y por causa de su desobediencia entró el pecado, y porque entró el pecado entró la muerte a todos. Y ahora tenemos en el huerto de Getsemaní el segundo Adán, el segundo, el verdadero y el mejor Adán, en otro jardín al igual que el primer Adán, pero a diferencia, este no era un mundo sin pecado, sino que ahora el Hijo de Dios, el verdadero Adán, está en un mundo influenciado por el pecado, por la caída, incluso por la maldición de Dios.
Y en ese jardín vemos que Él es tentado por la misma serpiente antigua. Pero a diferencia de nuestro primer representante, nuestro segundo Adán, que es Jesús, no se dio a la tentación, sino que le dijo al Padre, comenzó, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y luego nosotros podemos pensar, ¿por qué Jesús no quería beber de esta copa? Luego pensamos que esta copa que Él no quería beber era el dolor de la cruz, los clavos, los látigos, la corona de espinas, la vergüenza, la burla, los escupitajos. Pero incluso en la historia de la iglesia hemos visto personas sufrir físicamente mucho peor que Jesús. Así que Jesús no tenía temor de esas cosas, sino que tenía temor a algo mucho mayor. Esta copa era la copa de la ira de Dios. Esta copa que Apocalipsis 16:1 dice, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es como si Jesús le estuviera diciendo al Padre, pasa de mí esta copa de tu ira. No quiero beber y absorber toda tu ira infinita que estos hombres merecen. Los hemos amado por la eternidad y no quiero ahora soportar tu ira por causa de los pecados. Pero Padre, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Te das cuenta la copa que Jesús bebió en tu lugar? La copa que tú debes beber, la copa que tú debías beber. Pero vemos que Jesús es obediente y pone su gozo delante de Él, como dice el autor de Hebreos, y va rumbo a la cruz. Y en esa cruz el Señor tomó todos tus pecados, absorbió todos tus pecados, tomó tus mentiras, tus robos, tus lujurias, tomó cada uno de tus pecados para que ahora Él mismo se convirtiera en pecado. Y al tomar tus pecados, Jesús, que es el Dios santo encarnado, ahora pasó a ser en la cruz el Dios maldito. Por eso Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió, es decir, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y la pregunta es, ¿y cómo Cristo nos rescató de esta maldición que tenemos a causa por la ley de Dios que quebrantamos? ¿Cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Hermano, tú y yo estamos bajo maldición debido a la ley de Dios que nos encuentra culpables. Estamos bajo esa ira, pero Dios, esta es una de las palabras más hermosas en toda la Biblia y es una palabra pequeña, la palabra pero. Esa palabra como cuando te dicen, tienes cáncer, pero hay cura. Entonces dice que, pero Dios te amó de tal manera que Él no quiso aplicarte a ti su justicia. Dios te amó de tal manera que Él no quiso descargar esa ira sobre ti. Él quiso rescatarte de esa maldición que merecías. Así que Jesús, con todo su gozo y con todo su amor por ti, tomó tu lugar. Él fue tu sustituto. En esa cruz, lo que hizo Jesús fue tomar todas tus ropas de pecado, tus ropas de inmundicia, ese corazón sucio que tú conoces muy bien. Él tomó tus vestiduras de maldad y Él se las puso y fue rumbo a la cruz. Por eso la ira de Dios ya no cae sobre ti, porque el Padre ya no ve tus pecados, porque tus pecados ya no están en ti, sino que están en alguien más. Y esta ira y esta justicia que estaba sobre ti y que se dirigía a ti a cada lugar que ibas, ahora cambia de dirección. Ahora cambia a la persona de Cristo. Por eso el profeta Isaías, cuando anuncia la llegada del Mesías, en el capítulo 53 dice, y quiso Dios quebrantarle, y todo por amor a ti, todo para salvarte a ti. Y ahora, ¿cómo sabemos que todo el castigo que merecíamos realmente cayó de manera completa en Jesús y que no caerá
ni una gota de justicia, ni una gota de ira sobre nosotros, ¿cómo podemos tener esa certeza? Porque tal vez tú puedes vivir con temor de: creo que Jesús murió por mí, creo que Jesús recibió el castigo que yo merecía, pero ¿qué tal si no cayó todo el castigo? ¿Qué tal si Dios está tan airado conmigo que guardó un poco de ira y un poco de justicia para mí? ¿Cómo sabemos que realmente recibió todo el castigo que yo merecíamos? Sabemos que lo hizo porque Jesús exclamó en la cruz: consumado es. La salvación está completa. Es como si Él hubiera dicho: he recibido todo el castigo que tú merecías. Toda la ira que debería de caer sobre ti ha caído sobre mí. No bebí media copa, sino que tomé toda la copa, hasta la última gota de su ira y de su justicia, para que tú puedas ser salvado, para que tú puedas ser perdonado, para que tú puedas recibir gracia. Él tomó todos tus pecados. Y como la ley dice que la paga del pecado es muerte, como Él tomó tus pecados y Él se hizo pecado, Él tuvo que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Él murió la muerte que tú deberías de morir. Pero ahora, eso no es suficiente para estar delante de Dios. Tú dices: Él murió para mí, ahí está mi salvación. Pero la cruz solamente te hace una persona perdonada. Es como si tuvieras tu acta de los decretos que está en contra tuya. Esa carta que dice todo lo malvado que has hecho hasta el día de hoy. En esa cruz Jesús la tomó, la clavó y la limpió, y esa carta ahora está limpia. Pero Dios dice que para que alguien esté en su presencia debe de ser perfecto como Él es perfecto, y debe de ser santo como Él es santo. Ahora hay un problema: nuestra carta está vacía. Pero la buena noticia es de que Jesús no solamente murió por ti, sino que Él vivió por ti. Él cada día, cada paso que dio, cada paso que daba para cumplir la ley de Dios, lo que estaba haciendo era comprar méritos, comprar la justicia para que un día Él te la conceda por gracia. Entonces el Señor no te dejó desnudo, no te quitó tus ropas de pecado, se las puso y te dejó ahí desnudo, sino que lo que hizo el Señor fue sus ropas de justicia, sus ropas de perfección, sus ropas de una vida perfecta, agradable a la gloria de Dios. Él se las quitó y ahora por medio de la fe en Él, Él te las concede. Así que el Padre primero te veía como culpable, luego como perdonado, inocente, y ahora en Cristo te ve como alguien perfectamente justo y bueno. El Padre, al ver al Hijo en su bautismo, dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde Adán, Dios no decía eso porque no había ningún hombre que viviera de manera perfecta. Así que cuando el Padre ve a su Hijo, en Él me complazco, porque Él cumple mi ley. Pero ahora tú, al estar vestido de Cristo, ahora te ve a ti y ya no te ve como ese pecador que detesta, ese pecador por el cual siente ira, sino que ahora te ve en Cristo y dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por eso no hay otro camino de salvación. Por eso Pablo al inicio dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay otro camino. Ninguna religión te va a salvar, ninguna oración te va a salvar. Si tú estás poniendo tu seguridad de salvación porque un día hiciste una oración, la famosa oración del pecador, y sigues viviendo lejos de Él, esa oración no te salva. Lo único que salva es Cristo. Es más, ni siquiera la fe salva, es la fe en Cristo lo que salva. Así que pon tu confianza en Él, en su vida, para que seas justificado delante de Él. Pon tu confianza en su muerte, aquel lugar donde Él recibió el castigo que tú merecías. Pon tu confianza en su resurrección, que garantiza tu salvación. El Padre, al resucitar a Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Fue anunciar a la humanidad: toda mi ira se ha terminado.
Toda mi ira ha sido absorbida en mi Hijo. He podido satisfacer mi justicia. Y como dice el capítulo 17 de Hechos, ahora demando a todo hombre, en todo pueblo y en toda nación, a que crea y se arrepienta y reciba este evangelio. Por eso ahora podemos entender que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Por eso Pablo en Romanos 5:1 dice, justificados pues. Es decir, ¿quieres ser declarado justo delante de Dios? ¿Quieres ser visto delante de Dios con una perfección moral? Pues es por la fe. Puedes tener paz para con Dios. Esta enemistad que hay contigo y Dios está enemistado contigo debido a su santidad y su justicia, y tú estás enemistado contra Él debido a tu pecado. ¿Cómo termina esta enemistad? Pablo dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque esa justicia se satisface en su muerte y tu pecado es removido, y esta naturaleza caída, este corazón que desea el mal, este corazón de piedra es removido, y el Espíritu Santo trae un corazón de carne, un corazón que puede creer en Dios, un corazón que se puede deleitar en Dios. Pero si ves la promesa en Ezequiel, en ninguna parte dice, y tú tienes con tus fuerzas que lograr esto. Él dice, yo quitaré el corazón de piedra, yo pondré el corazón de carne, yo pondré mi espíritu en él. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor, de inicio al fin. Él te regenera, Él te hace nacer de nuevo, Él te justifica, Él te santifica, Él te preserva, y Él te va a glorificar hasta el día final. Por eso Pablo, al tener su confianza en este evangelio, decía, por eso el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Romanos 5:6-11, un texto muy conocido, ahora que hemos visto todo el panorama, ahora podremos entender de una mejor manera este texto que dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero como vimos, no hay nadie bueno. Y aquí verso 8, las buenas noticias del evangelio. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por nuestras obras, no, por su sangre seremos que salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, ahora fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? La muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Estábamos en guerra con Dios y éramos sus enemigos, pero ahora, por la obra de Cristo, todos nosotros podemos ser reconciliados con nuestro Creador. Podemos tener paz con Él. Ahora la actitud de Dios para con nosotros no es su ira y su justicia, sino ahora toda la actitud de Dios hacia nosotros es gobernada por su amor y por su misericordia. Ahora, hermanos, la buena noticia de esto es de que este velo que había ahora queda quebrantado. Ahora el velo se cae y por lo tanto ahora podemos deleitarnos en Dios como nuestro mayor tesoro, cosa que antes no podíamos hacer. Y Pablo dice, y ahora también podemos sufrir cualquier cosa en esta vida con esperanza y con gozo. Porque al ver la gloria de Dios revelado en este evangelio, es lo que produce gozo en nuestras almas, es lo que nos hace libres. Ahora no importa qué sufrimiento venga, qué dolor venga, qué tristeza venga, al saber que he sido rescatado del peor sufrimiento que un ser humano pueda experimentar, un sufrimiento eterno. Si yo he sido liberado de eso por la persona de Cristo, no importa ahora qué sufrimiento venga. Porque ¿cómo se podrá comparar los sufrimientos de esta vida al sufrimiento que merecíamos? Así que Pablo dice, ahora que han creído, ahora que sigan a Cristo, proclamen su gloria, que las naciones vean la gloria de Dios a través de ustedes.
La gloria de Dios no solamente la cuentan los cielos y el firmamento de sus manos. Pablo dice que ahora esa gloria está en la iglesia. La manera en que el mundo va a ver la gloria de Dios va a ser a través de ustedes. Cuando el mundo los vea sufrir, cuando el mundo los vea padecer, cuando el mundo los vea perder absolutamente todo, pero aún así vean en sus vidas un gozo estable, un gozo firme, ellos van a preguntar ¿de dónde proviene ese gozo? Y es ahí cuando decimos en Cristo. Así que la manera en la que el mundo va a creer es cuando el mundo vea a la iglesia sufrir y permanecer en su gozo, en la gloria de Dios, en el evangelio. Luego Pablo en el verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos este evangelio glorioso, por eso nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que ahora esta tribulación no es en contra de nosotros, sino que puede ser usada por Dios. ¿Para qué? Para producir paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y esta esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Donde no hay esperanza para la muerte, no hay esperanza para la vida. Pero nosotros tenemos esa esperanza para la muerte y por eso podemos vivir para Él a costa de cualquier cosa. Así como Winston le dijo a su nación, cueste lo que cueste, vamos a pelear, vamos a luchar por tierra, mar y aire. La iglesia debe hacer lo mismo en este tiempo. Debemos luchar por tierra, mar y aire, llevando su evangelio, predicando su palabra, no llevando nuestros sueños, nuestras profecías, nuestras ideas o cualquier tanta cosa, tanta basura que hay allá afuera. Debemos llevar la palabra de Dios, la palabra revelada por Dios. Y si tú te preguntas, ¿y cómo se ve la vida de un hombre que sufre por causa del evangelio? Quisiera contarte, y ya con esto cierro, un ministerio que el Señor me permitió vivir en mi juventud y que sigo sirviendo de otra manera. Cuando era joven serví en un ministerio que se dedicaba a llevar Biblias al Medio Oriente, y el Medio Oriente es un lugar donde es prohibido ser cristiano, donde te persiguen por causa de tu fe. Y la única manera que nuestros hermanos en esas partes del mundo puedan tener una Biblia es si alguien de otra parte del mundo, de Occidente o de Europa, decide llevárselas. Pero hay un riesgo, porque la ley de estos países dice que si te agarran con una Biblia, por una Biblia son 8 años de cárcel. Y este ministerio ha logrado introducir de manera clandestina más de 140,000 Biblias de manera clandestina. Y quiero contarte un poco acerca de cómo viven nuestros hermanos en estas partes del mundo. En muchos de estos lugares, en un país en específico al que vamos, hay ciudades donde la persecución es muy severa. Así que en estas iglesias solamente tienen una Biblia por iglesia. Y lo que hacen, van turnando la Biblia de persona en persona. Entre ellos se ponen de acuerdo de la lees un mes, luego tú otro mes o 2 meses, tal como ellos decidan, pero solamente tienen una Biblia. Hay iglesias que hemos conocido que leen la Biblia por un par de meses y después la tienen que destruir, porque la persecución es tan severa que si les ven una Biblia, los matan. Así que tienen que memorizarse la escritura entera. En la reunión pasada les contaba que estábamos en una ocasión en una iglesia secreta en el tiempo de adoración. Tengo 17, 18 años. Esta es la primera reunión en la que estoy. Iba a comenzar la alabanza y ahí estoy yo con todas mis fuerzas. Si hubiera tenido un pandero lo hubiera sacado. Y comienza la alabanza y un amigo y yo comenzamos a cantar muy fuerte. Y de repente el pastor nos calla. Nos dice, silencio, ¿dónde creen que están? Mi amigo y yo nos quedamos callados y luego él nos empieza a decir, aquí la iglesia no es igual que en sus países. Aquí no tenemos la libertad de cantar como ustedes cantan. Aquí no tenemos la libertad de tener instrumentos como ustedes tienen.
Aquí no tenemos la libertad de tener bocinas y cantar en voz audible a nuestro Señor. Así que le preguntamos, entonces cómo vamos a cantar? Y nada más nos dijo, ustedes observen. Y vemos que los hermanos de este país se ponen de rodillas, la cabeza al suelo, y se escucha silencio. Guardamos silencio y mi amigo y yo estábamos esperando que en algún momento cantaran, pero el silencio seguía. Y el silencio continuó por horas. Y al final el pastor nos dice, así es como adoramos aquí. Porque si el vecino nos escucha cantar, puede hablar a la policía y nos meten a la cárcel o nos matan. Y aquí tenemos la bendición de cantar al Señor con voz audible y no lo hacemos. Aquí tenemos la oportunidad de tener instrumentos y no aprovechamos esta gracia que el Señor nos ha dado para alabarle a Él. Venimos aquí domingo tras domingo. Incluso no llegamos a la alabanza porque decimos, todavía es temprano, todavía no inicia la predicación. ¿Ves cómo todo se trata de ti, de ti, de ti, de tu gloria, de tu beneficio que puedes recibir? Y la razón por la cual no adoras con ese fervor y con esa pasión es porque no entiendes la gloria de Dios revelada en su evangelio. Al ver lo que merecías, lo que debías recibir, de cómo tú antes de Cristo no había Dios para ti. Lo único que había era ira y era justicia, y lo único que te esperaba era un tormento eterno. Y al ver lo que Jesús tuvo que sufrir por ti, Él tuvo que vivir por ti. Él no se pudo dar un descanso de, bueno, ya llevo 20 años guardando la ley, me merezco un descanso. ¿Merezco por lo menos pecar un segundo? Él era Dios y no podía pecar, pero Él tampoco se podía dar el lujo de un descanso, porque el día tras día estaba viviendo por ti. Él por más de 30 años vivió por ti, y tú no quieres vivir por Él ni siquiera un día. Pregúntate en tu corazón, ¿realmente le conoces? ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente has creído? ¿Realmente te has arrepentido? Porque si no estás en Cristo, ya sabes cuál es tu condición y ya sabes qué es lo que mereces. Cuando entiendas, cuando el Espíritu de Dios te revele la gloria de este evangelio, eso es lo que te va a impulsar a adorarlo, a vivir para Él. Al conocer esa gloria, eso es lo que te va a armar para cuando llegue la tentación. Para cuando llegue la tentación vas a decir, no, yo he probado algo mucho mejor. Si Él probó la muerte por mí, si Él probó la ira que yo merecía, yo no voy a probar eso, porque he probado algo mucho mejor. Hubo otra ocasión donde un joven, 20 y tantos años, desde chiquito oraba por tener su Biblia. Y en eso el equipo se organiza, toma una de las Biblias que se habían pasado, la envuelve como un regalo y llegan con él. Y él pregunta, ¿y qué es esto? Le dicen, ábrelo. Y cuando lo abre y ve que es una Biblia, se rompe en llanto, se rompe en lágrimas, se tira al suelo y comienza a alabar a Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten eso al tener sus Biblias en la mano? ¿Cuántos de ustedes sienten esa pasión, esa gracia al tener la Escritura, la palabra de Dios, la palabra que Dios reveló a la humanidad? La única autoridad, la única palabra revelada por Dios está ahí en tus manos. Estás a un movimiento de ponerte delante de la voz de Dios y aún así permanece cerrada. Un hombre una vez dijo que hay tantas Biblias tan llenas de polvo que se podrían escribir en ellas la palabra condenación. Hermano, estudia la palabra, memoriza la palabra, conoce la palabra. Pablo le decía a Timoteo, en el mundo muchos cristianos se dejan desviar por cualquier viento de doctrina porque son como niños, pero tú sé hombre, conoce la palabra. Conoce la palabra con precisión. Predica la Escritura. No tus ideas, no nos sirven. Y hoy en día tenemos tanto predicador que pasa más tiempo viendo qué se va a poner para predicar,
viendo qué se va a poner para vestirse y predicar en lugar de estar estudiando la Escritura. Pasan más tiempo en Facebook, en Instagram, haciendo su fama, cuando estos hombres deberían pasar más tiempo delante de la Escritura. Y eso es para nosotros también. Hermano, ¿cuántos años llevas en la iglesia? 10, 15 años. ¿Qué tanto conoces la Escritura? Lo que estos hombres darían por tener una Biblia en sus manos y tú tienes más de 5 o 10 en tu casa. Hermanos, ¿sabías que vivimos en la época donde tenemos mayor conocimiento teológico? Tenemos Biblias de estudio. Tenemos grandes teólogos que Dios ha levantado, grandes predicadores y pastores. Esos mensajes por el internet. Ya no hay excusa para no conocer la palabra. Ya no hay excusa para no entender lo que Dios ha revelado. Otra historia. Fui a un viaje a llevar Biblias, me regreso y a los pocos meses meten a 70 amigos a la cárcel. Pasa el tiempo, un amigo y yo estamos predicando en distintas iglesias, recaudando fondos para pagar sus fianzas. Se logran sacar a varios, quedan 13, después salen 12 y queda uno. Un amigo llamado Farshid, más de 5 años en la cárcel. Este era un hombre casado, con hijos, y debido a su fe, debido a que lo metieron a la cárcel, su familia entera lo abandonó. ¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir por la causa de su nombre? Y termino con esta historia, la historia de un niño de 12 años. Llegan unas señoras, le predican el evangelio a este niño de 12 años. El Espíritu de Dios sobre en él, lo salva, abre sus ojos y puede ver la gloria y la belleza de Cristo revelada en la palabra. Pero como cualquier niño de 12 años despistado, un día dejó su Biblia sobre la cama, a pesar de que se le había advertido de que debía ocultarla muy bien. Cuando llega de la escuela, su mamá lo está esperando delante de la puerta y le dice: ¿qué es esto? Y el niño de 12 años le dice: es una Biblia, mamá. Le dice: ¿te hiciste cristiano? Sí, mamá. Y luego le dice: niega a Cristo delante de mí, niega tu fe y te voy a perdonar. En estos países, al ser islámicos, ellos tienen la obligación de hablar a la policía religiosa si alguien se convierte al cristianismo. Así que la mamá le dice: voy a tener misericordia contigo y no voy a hablar a la policía. Lo único que tienes que hacer es negar a Cristo. Y el niño dice: no. Así que la mamá habla a la policía. Llega la policía y la policía le dice al niño: mira, estás muy pequeño, no sabes lo que hace, pero te vamos a extender misericordia. Lo único que tienes que hacer es negar a Cristo delante de nosotros y te vamos a perdonar. Y este niño dice: ¿cómo voy a negar a aquel que no me negó en la cruz? Y el niño es llevado a la cárcel, está 6 meses en la cárcel y llega el juez con la sentencia del niño y le dice: mira, voy a tener misericordia de ti, pero no solo eso, te voy a dar más cosas. Si niegas tu fe, si niegas a Cristo, a tu padre le voy a dar un buen trabajo en el gobierno. Le voy a conseguir un trabajo a tu mamá, lo cual es muy difícil en estos países debido a cómo menosprecian a la mujer. Y a ti y a tus hermanos les vamos a pagar todos sus estudios hasta llegar a la universidad. Lo único que tienes que hacer es negar a Cristo, negar tu fe. ¿Cuántos de aquí lo hubieran hecho? Pero este niño de 12 años dijo: no lo voy a negar. Así que el juez dijo: está sentenciado a morir en una horca en una plaza pública. Llegó el día, ahí está la multitud, y la razón por la cual este país hace esto de una manera pública es para infundir temor en la gente de ese país y no se conviertan a Cristo, para que cuando alguien llegue y les predique el evangelio, ellos tengan en mente esos hombres que mueren en esas plazas públicas y digan no. Así que está ese niño en esa plaza pública y le dicen: tienes derecho a dar tus últimas palabras. Y lo que hace este niño es tomar la cuerda y hace lo siguiente: beso la cuerda que me va a matar por causa de mi fe en Cristo, y la beso en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el mismo niño se pone la cuerda y muere a causa de su fe. Hermanos, no se trata de la edad, se trata de ser verdaderamente salvados por Dios. Se trata de reconocer las malas noticias del evangelio
Y se trata de reconocer que las buenas noticias del Evangelio es nuestra única esperanza para nuestra salvación. Y con esta historia termino. Un hombre llamado Joseph Stalin, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, un hombre muy perverso, muy malvado, que mató a millones de personas. Su nombre en realidad no era Stalin, ese era su apodo, porque la palabra Stalin significa acero. Y esa palabra, ese apodo se lo pusieron porque este era un hombre muy cruel. Decían que su puño era como un acero que destruía a sus enemigos. Y cuando este hombre ya estaba grande y muy enfermo, estaba ahí en su cama a punto de morir, y su hija estaba a un lado de ella. Y su hija escribió el testimonio acerca de lo que ocurrió en sus últimos segundos. Y lo último que hizo Stalin fue alzar su puño de acero contra Dios, lo miró y después de eso murió. Hermanos, si tú no conoces a Cristo, no seas una persona con un corazón de acero. Si tú dices ser creyente, pero tú conoces tu estilo de vida y ese estilo de vida no refleja a alguien que ha conocido a Cristo, entonces cree de verdad y arrepiéntete. Juan 3:16, todo lo conocemos, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí nos quedamos. Pero si sigues leyendo, el verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, no seas alguien con un corazón duro, con un corazón de acero. Ve a Cristo y cree y arrepiéntete. Porque ¿sabes algo? Eso no es lo que Dios tiene destinado para ti. Porque en Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de Vida y Gracia, que este evangelio, que esta gloria de Dios sea lo que te sostenga. Que sea lo que te sostenga cuando llegue ese tiempo de sufrimiento y ese tiempo de dolor. Que sea la gloria de Dios en este evangelio lo que provoque tu gozo, lo que provoque tu alegría. Que sea este evangelio el que tú creas, el que tú recibas. Que sea este evangelio el que tú lleves a las naciones, para que los demás encuentren también su gozo en la gloria de Dios. Así que terminemos dando gracias a Dios por estos 5 años, porque esos 5 años han sido posibles a este evangelio, porque es este evangelio el poder de Dios que te ha dado salvación. Así que terminemos con gozo y con alegría porque hemos creído. Pero si tú no has creído, hoy es el día de tu salvación. Así que terminemos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la cruz y por tu salvación.